Привет, как ваши дела? Я ваша учитель Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Soy su profesora Taisy Tepluk. Hoy vamos a ver en el idioma ruso el siguiente tema. Vamos a iniciar a ver el caso acusativo. ¿Por qué estamos iniciando desde el caso acusativo? Ya que el caso acusativo es uno de los casos que se usa más en general en las expresiones en el idioma ruso. En el idioma ruso existen 6 casos en total. En las clases anteriores, siempre y cuando estábamos conociendo por primera vez nuestros sustantivos, adjetivos, pronombres, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, hemos visto en el caso nominativo, que es el primer caso del idioma ruso. Posteriormente vimos el caso genitivo, cuando estábamos hablando sobre el verbo tener. Pero después del genitivo sigue dativo. El dativo se usa, pero no en muchas de las expresiones, siempre y cuando éstas lleven un contexto específico que no se usa tantas veces, al menos al inicio cuando estamos aprendiendo a hablar. Pero en el caso de caso acusativo, el acusativo sí lo vamos a ver con mayor frecuencia. Así que ahorita vamos a aprender a crear las oraciones básicas. Ya sabemos cómo conjugar los verbos en el tiempo presente. Conocemos que existen 2 tipos de conjugaciones. Si es que ustedes no han visto la clase sobre las conjugaciones, los invito a ver la clase anterior referente a las conjugaciones de los verbos en el tiempo presente en el idioma ruso. Así que ahora vamos a conocer el caso acusativo. Caso acusativo, podemos decir que es uno de los casos, uno de los más sencillos. ¿Por qué? Porque la forma de creación de las oraciones, si hablamos de las oraciones sencillas y básicas, es algo muy sencillo de aprender porque no hay muchos cambios. Recordemos que los casos normalmente van a cambiar las siguientes estructuras gramaticales en el idioma ruso, como sustantivos, pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres indicativos, algunas de las preguntas, adjetivos, nombres de las personas, números. Esos son algunas de las estructuras que van a declinar nuestros casos. Pero en la clase de hoy nos vamos a enfocar solamente en los sustantivos y ciertos adjetivos, porque en el caso acusativo no necesitamos aprender tablas aparte. ¿Cuándo vamos a tratar de los inanimados? Es decir, cuando vamos a hablar de los sustantivos, de los sujetos, que son inanimados, por ejemplo, que son objetos, inanimados hace referencia únicamente a los objetos. Animales no es como en inglés. En ruso es únicamente objetos, algo que no tenga vida, no sea ni persona ni animal. ¿Mm? Entonces, vamos a enfocarnos en esta declinación de estos sustantivos, pero lo bueno es que en acusativo, cuando hablamos de los inanimados, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres posesivos e indicativos, es decir, estas 4 estructuras gramaticales van a tener la misma lógica y no tendremos que aprender tablas apartes. En cambio, en otros casos, lamentablemente sí, necesitaríamos aprender tabla aparte de acuerdo a la estructura gramatical. Pero ¿por qué les digo que solamente en los inanimados va a pasar lo siguiente? Que solamente vamos a aprender una formulación, un tipo de declinación en el caso acusativo y después lo otro vamos a replicar en esas 4 estructuras gramaticales. Todo es porque en los animados de los acusativos la dinámica va a cambiar ligeramente. Así que solo nos vamos a enfocarse ahora en los objetos. ¿Mm? Vamos a conocer, para iniciar, cómo sería la estructura de una oración en el idioma ruso. La oración en el idioma ruso como tal, si hablamos de la gramática y las reglas gramaticales, no existe una estructura gramatical para creación de oración. Sí, escucharon bien.
No existe. Podemos formular y reformular las oraciones de la forma que querramos en el idioma ruso. No hay una regla estricta, pero aún así existe una forma que se usa más o se implementa más cuando las personas empiezan a estructurar las oraciones básicas en el idioma ruso. Y eso podemos, sí, podemos compararlo con el idioma español porque tiene una estructura lógica similar. Por eso es que vamos a iniciar desde lo básico, desde lo sencillo. La estructura que les propongo aquí en la pantalla es la siguiente. Primero vamos a usar el sujeto, la persona o el objeto que va a estar realizando la acción directamente. Posteriormente vamos a escribir el verbo. Después del verbo iría nuestro complemento. El complemento puede contener tanto sustantivos como los adjetivos. Pero ahorita vamos a verlo con varios ejemplos. Pero esta fórmula que les presento aquí es una de las fórmulas básicas que vamos a estar usando, con la cual vamos a iniciar el aprendizaje de construcción de las oraciones en idioma ruso. Vamos a ver. En el idioma ruso necesitamos aprender a pensar de una manera distinta. ¿A qué se refiere distinta? Lo que pasa es que para poder saber qué caso voy a usar en una oración específica, necesito aprender a convertir el contenido de mi oración en las preguntas. Es lo que yo no estoy haciendo en idioma español ni tampoco en inglés. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a enfocarnos justamente en este ejemplo de aquí. Aquí tenemos una oración en el idioma español y está subrayada por diferentes colores, cada palabra. Estos mismos colores están replicados en las preguntas de abajo. Justamente, yo leo libro. Una oración básica. Contiene 3 palabras, pero cada una de esas palabras yo puedo convertir en una pregunta. Es decir, yo va a corresponder a la pregunta ¿quién? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es la persona? ¿Quién está haciendo la acción? Posteriormente, el verbo leo podemos convertirlo en la siguiente pregunta. ¿Qué hace o qué hago? ¿Mm? Eso sería nuestra pregunta. Mientras tanto, la palabra libro va a estar directamente relacionada con el verbo anterior. ¿Qué hago? Leo. ¿Leo qué cosa? Eso sería la pregunta para la palabra libro. ¿Qué cosa estoy leyendo? ¿Mm? Y de este modo, como pueden ver, convertí cada una de las palabras de mi oración en las preguntas. Cuando digo convertir las palabras en las preguntas, no significa que tengo que esperar que alguien me haga la pregunta. No, esta forma de aprender a convertir mis palabras del contexto de una oración en las preguntas me ayudarán a saber y poder detectar qué caso tengo que usar en una o en otra situación, de acuerdo al contexto que quiero transmitir. Es una de las formas que me pueden ayudar a filtrar estos casos. Obviamente existen muchas más, pero todo eso vamos a estar viendo en las siguientes clases. Poco a poco vamos a ir descubriendo. Ok, ¿cómo sería entonces el caso acusativo? ¿Cómo cambian los sustantivos para ya poder formar la oración que ahorita acabamos de ver en español, que es yo leo el libro? Ya sabemos el pronombre yo, que sería ya. Ya sabemos cómo decir el verbo leer, lo vimos en la clase pasada. Y sabemos cómo conjugar este verbo en tiempo presente y en primera persona, es decir, yo leo. ¿Mm? Ya sabemos estas dos partes. Lo único que nos falta para poder crear una oración bien, al menos una oración básica, es saber cómo voy a declinar la palabra libro. Y en este caso, en esta oración, libro estará en el caso acusativo. Libro es un objeto, es decir, es un sustantivo inanimado. Inanimado. ¿No? Entonces, ya tenemos claridad qué es lo que pasa con la palabra libro, qué es esto. Pero vamos a ver qué es lo que va a ser el caso acusativo, ¿m? Con los sustantivos inanimados. Ya sabemos que el caso acusativo, cuando trata de sustantivos inanimados, tiene que responder a la pregunta ¿qué cosa?
¿Qué cosa? ¿Mm? ¿Pero por qué se considera que es el más sencillo? Y todo por una sola razón. Lo que pasa es que en los sustantivos inanimados, en caso acusativo, solamente el género femenino se va a declinar. Ningún otro género va a declinar. Es decir, solamente el género femenino, mientras que el género masculino, neutro y hasta la forma plural, eso ocurre solamente en el caso acusativo. No vayan a pensar y replicarlo en otros casos. Cada caso tiene su dinámica, pero solamente en acusativo. El género masculino, neutro y la forma plural se van a quedar en su forma base. ¿A qué me refiero su forma base? Es decir, como lo aprendí en el diccionario, mi sustantivo, mi adjetivo, lo voy a dejar así igual. Es decir, en caso nominativo. Todo lo que hemos aprendido con ustedes, cómo van cambiándose, cómo van conjugándose los adjetivos de acuerdo al género, en el caso nominativo, todo eso lo que vimos en las clases anteriores es lo que van ustedes a aplicar para hablar en caso acusativo. Sí, es una manera súper sencilla, pero solamente el género femenino sí va a cambiar. Pero ¿cómo cambia el género femenino? Esta no tiene mayor complejidad, este cambio. Recordemos que el género femenino, cuando yo hablo de sustantivos femeninos, el sufijo que va a tener el sustantivo femenino puede ser la letra A o la letra ya. Y justamente es lo que podemos ver del lado derecho en la tabla. A y la letra ya, que son los sufijos de los sustantivos femeninos. ¿Mm? Para poder declinarlo en el caso acusativo, tengo que cambiar la letra A, la sustituyo por la letra U, que tenemos ahí al lado. Y la letra ya la sustituyo por la letra U. Y ya tengo el caso acusativo. No es tan complicado, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos el ejemplo. Kniga, libro, kniga, termina en A. Eso indica que la A la sustituye por la U. Y sería knigu. Y ya tengo mi sustantivo en acusativo. Es decir, vamos a regresar a la oración del ejemplo. Yo leo libro. Sería ya chitayu, el verbo chitayu, primera persona, sufijo yu, knigu. ¿Por qué la U? Porque la palabra sustantivo femenino terminaba en la A. Y eso indica que cambia por la U. Y ya, parece muy sencillo. No necesitamos usar ningún artículo en el idioma ruso porque los artículos no existen. Para eso es que tenemos casos. Los casos pueden reemplazar algunos de los artículos. Entonces, aquí tenemos eso. Я читаю книгу. Я читаю книгу. Femenino. Muy bien. Vamos ahorita a desglosar nuestra oración Я читаю книгу en los casos para conocer y visualizar qué casos estamos usando y estar conscientes cómo puede estar formulada nuestra oración. El pronombre ya lo hemos visto con ustedes. Y el caso que hemos visto con ustedes con mayor profundidad era el caso nominativo. Ya, ti, on, ana, muy, вы, они, todos esos pronombres personales que ya conocemos con ustedes están en caso nominativo. Es decir, en nuestra oración, ya читаю книгу, el pronombre ya me indica que es el caso nominativo. ¿Para qué necesito saber eso? Por si yo quiero reemplazar el pronombre yo por un sujeto, un sustantivo, el que yo quiera, el que yo conozca, este no tendrá que declinarse en ningún otro caso. Lo voy a poner en su forma base, es decir, caso nominativo. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos de la misma oración, solo que cambio el sujeto. Fíjense. Obviamente estas oraciones están adaptadas para los ejemplos, pero no son, digamos, ejemplos realistas. Vamos con esto. Sabaka. Sabaka es el perro. Sabaka. Читает книгу. El perro lee el libro. Sabemos que no es real, pero nos sirve de ejemplo.
Sabaca es una palabra femenina, sufijo a. Como se dan cuenta, este sustantivo se quedó en su forma base, es decir, caso nominativo. Vamos con la que sigue. Сонце. Сонце es el sol. Сонце читает книгу. El sol lee el libro. Сонце se quedó en su forma base, caso nominativo. No cambió. Жираф читает книгу. La jirafa lee el libro o está leyendo el libro. Giraffe. Giraffe es masculino. Se queda en su forma base. Eso es lo que podemos ver referente a nuestras oraciones y cómo se va a formular nuestra oración básica. Tiempo presente. Vamos primero a poner en el sujeto el caso nominativo, es decir, su forma base. Luego el verbo conjugado correctamente de acuerdo al pronombre o a la persona a la cual me refiero que realiza la acción, es decir, si es primer persona, segunda o tercer persona, singular o plural, y después del verbo ya sigue el caso acusativo, al menos en esta oración. ¿Mm? Muy bien, ya sabemos cómo declinar los sustantivos inanimados, pero como les mencioné que en los inanimados acusativos prácticamente puedo replicar la misma lógica, pero para los adjetivos, pronombres posesivos e indicativos en el idioma ruso. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que tomar en cuenta las siguientes cosas antes de ver ese detalle. Que los sustantivos femeninos no solamente pueden terminar en el sufijo a y ya, sino también en el signo débil o signo suave. ¿Mm? Este signo. Voy a acercarles. En este signo, pero esto nos indica que lo vamos a dejar en su forma base. Si es que mi sustantivo femenino termina en símbolo suave, no lo reemplazo por nada. ¿Mm? Porque el reemplazo de las letras va a ocurrir solamente y únicamente en las palabras, sustantivos, adjetivos, pronombres posesivos e indicativos que terminen en la letra A o ya. Por lo cual A se reemplaza por la U, ya por la U. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos con subrayados con color amarillo nuestros adjetivos, dos adjetivos. Recordemos que los adjetivos en el idioma ruso terminan en dos letras. ¿Para qué necesito saber eso y memorizármelo? Porque eso es mi indicador cuántas letras yo debo reemplazar para declinarlo en uno de los casos. En uno de los casos, mi adjetivo que estoy declinando. Es decir, vamos con la palabra malenkaya. Malenkaya. Pequeña. Femenino. Está en femenino. Ya pertenece a femenino nominativo. Ya lo hemos visto en las clases pasadas. Están subrayadas las dos últimas letras. Esto indica, el adjetivo tiene dos letras, es decir, las voy a reemplazar. ¿Y qué me dice la regla de los sustantivos femeninos en el caso acusativo? Que la A cambia por la U, ya cambia por la U. Es por esto, para declinarlo en el caso acusativo, voy a decir lo siguiente. En vez de malenkaya, diré malenkuyu, malenkuyu. Y en vez de siñaya, azul, pero femenino, el ya se va a reemplazar por las dos yus. Si, ñu, yu, si, yu. Recuerden, cuando tengo dos vocales iguales en el idioma ruso, voy a pronunciarlas dos veces. Es decir, no voy a alargar el sonido como lo hago con las consonantes dobles en el idioma ruso. Sino voy a duplicarla en pronunciación. Fíjense. Si, ñu, después otra vez, yu. Si, yu, si, yu. Eso sería mi declinación en el caso acusativo de los adjetivos. Vamos a ver ahorita con algunos otros ejemplos. Con esta. Él agarra el
cuaderno. El verbo agarrar sería brać, agarrar. Brać es un verbo irregular. Vamos a cambiarlo un poquito distinto y su estructura va a variar. Pero aquí ya vamos a verlo conjugado. On, period, sufijo yod, para tercer persona singular en los verbos. On, period, ¿qué cosa? El cuaderno. Tietraj, 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 recuerden, es el femenino, pero con símbolo suave. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que el sustantivo femenino con símbolo suave en los acusativos se queda estático. Nada más. Por eso es que lo dejo ahí. Lo dejo como está. Pero, fíjense en esto, no deja de ser femenino. ¿Qué significa eso? Si yo quiero dar mayor descripción y usar adjetivos, ahí sí tengo que declinar. Vamos a ver la del lado derecho. On, period. Voy a agregar pequeño cuaderno. Malencuyu chetrat. ¿Por qué pongo sufijo uyu? Porque chetrat, recordemos, es femenino. Los adjetivos van a tomar el género del sustantivo que describen. En este caso, chetrat es femenino. Y la palabra malenkaya ese sería mi adjetivo. Y lo voy a estar usando malenkaya. ¿Mm? Pero como es acusativo, yo tengo que seguir las reglas, ya que el sufijo aya, la letra aya, sí se reemplaza. Por eso es que lo voy a reemplazar por uyu. Ondirot mani kuyu chetrat. Es lo que va a salir. Él agarra pequeño cuaderno. Vamos ahorita con los sustantivos masculinos. ¿Qué pasa ahí? Los masculinos, recordemos, no van a cambiar, se quedan en su forma base. Es decir, ustedes construyen una casa. El verbo construir sería stроить, stроить. Ustedes o usted строите, строите, construye o construyen dom, casa, dom. Es género masculino, por lo cual se queda igual. Si yo quiero decir que usted construye una casa pequeña, voy a usar palabra malincaya, pero en el género masculino, por lo cual sería sufijo i. Si no lo recuerdan, van a tener que revisar las clases anteriores con los adjetivos, en caso nominativo, y cómo van cambiando de acuerdo al género. Entonces, malincaya en masculino sería malinkiyu, sufijo iyu. Voy a escribirles aquí. Маленький дом. Вы строите маленький дом. Como es sustantivo masculino, en los acusativos inanimados se queda en su forma base, es decir, caso nominativo, lo mismo se va a replicar en los adjetivos que lo describen. Es decir, los casos de los sustantivos que vamos a escribir en cualquier oración van a ser los mismos casos que van a agarrar y tomar los adjetivos, pronombres posesivos e indicativos que describen este sustantivo. Es lo que pasó aquí. Malinki es adjetivo que describe la palabra dom. Dom se queda en caso nominativo, en su formato del caso nominativo. Por lo cual, lo mismo pasará con la palabra malinki. Se queda en su forma base. Vamos ahorita con neutro. Ellos escriben una carta. Ellos, Ani, Pishut, escriben una carta. Pismo, pismo. Pismo es neutro. Se queda en su forma base. Ani, Pishut, pismo. Eso sería su forma. Y vamos ahorita con otro ejemplo, con adjetivo y pronombre posesivo. Es justamente lo que les dije, que en los acusativos
inanimados, femeninos. Eso se va a replicar, la misma regla se va a replicar en los adjetivos, pronombres posesivos, indicativos y sustantivos. En 4 estructuras. Si es que una de esas 4 estructuras tiene sufijo a o ya, indica que lo voy a reemplazar de acuerdo a lo que hemos aprendido ahora. Por lo cual, vamos a ver este ejemplo. Ya, chita, yu, yo leo, mayu, mayu, большую книгу. Большая книга. El A ya cambió por la U. ¿Por qué? A cambia por la U, ya cambia por la U. Kniga, la letra A, cambió por la U. Y en el pronombre mayu, este proviene de la palabra maya, pronombre posesivo que ya hemos aprendido con ustedes. Maya большая книга es su forma nominativa femenina, pero en acusativo femenino sí cambia. Y sale мою большую книгу. ¿Mm? Muy bien. Eso es lo que va a pasar con mis oraciones que respondan en su complemento a la pregunta ¿qué cosa estoy amando, escribiendo, leyendo? ¿Qué cosa? ¿Mm? Esto sería. Muy bien. Vamos ahorita por otra pregunta a la cual puede responder mi caso acusativo, que es la pregunta ¿Kuda? ¿Kuda? Es la pregunta que se traduce como ¿a dónde? Aquí está. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿Para dónde? Hace referencia a dónde te diriges o en qué dirección vas. Es decir, ¿a dónde vas a ir? ¿Hacia dónde va tu movimiento? ¿Mm? Es muy importante que presten mucha atención en cómo se usa esta pregunta, ¿Kuda? ¿Hacia dónde? Porque es una pregunta muy similar y a veces las personas se confunden, pero se usa en otro caso. Es que presten mucha atención. Aquí hablamos de que nos dirigimos a algún lugar. No es que estemos en este lugar, nos dirigimos. Muy bien. Lo mismo, vamos a seguir desglosando nuestra oración para que ustedes puedan ver cómo se va a ir declinando o cómo puedo prácticamente convertir las palabras de mi oración en las preguntas en uso. Miren, vas a la tienda. Se puede convertir en pregunta ¿quién? Vas, ¿qué haces? Vas. ¿A dónde? A la tienda. Es lo que sería. A la tienda. Muy bien. Pero como sigue siendo caso acusativo, es decir, voy a hacer la misma suspensión de las letras y el reemplazo de estas por los sufijos u y yu en el femenino. Es decir, aplicaré la misma regla, solamente el género femenino se va a declinar y nada más. El masculino neutro y los plurales se quedan estáticos, no cambian. Se quedan en su forma nominativa, su forma base. ¿Mm? Pero, fíjense acá, aquí tengo que agregar unas preposiciones. Existen 2 preposiciones que podemos aplicar para la pregunta kuda, para el contexto kuda. Y es la preposición. Estas 2 preposiciones significan lo siguiente. Na y v tienen definiciones similares, pero a la vez diferentes, y se usan de maneras distintas. Vamos a ver esto. Na y v. En las definiciones similares es en, significado del en, ambas, cuando estamos hablando que estamos en algún lugar. En. También puedo traducirlo como al o ala. Na, en, al, ala. Na y v. ¿Cuál es la diferencia entre estos que significan lo mismo? Lo que pasa es que va a sonar un poquito raro, pero na podemos usar en los lugares externos, sí, pero que tengan la siguiente cualidad.
Na vamos a usarlo para lugares con cielo abierto. Cielo abierto, así es, lo escucharon bien. Cielo abierto. Ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos, pero vamos a definir la V de una mejor forma. V lo vamos a usar para lugares cerrados o de cielo cerrado. Sí, vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Nada adicionalmente de todos esos detalles tiene traducción, o más bien puede tener traducción de encima de algo, encima de algo. Ok, vamos a ver ahorita ejemplos. Por ejemplo, la palabra stadion es el estadio. Diríamos nosotros, ok, es un lugar cerrado porque no se puede acceder de manera fácil, hay que pedir permiso, entre otras cosas. O sea, no está de manera accesible o abierta. Pero stadion, por su cualidad, cuando se creó, este cuenta con cielo abierto. Sí, cielo abierto. Y solamente por ese motivo vamos a usar para esta palabra la preposición na stadion. Por ejemplo, мы идем на стадион. Nosotros vamos al estadio. Na stadion. Stadion es género masculino, por lo cual, como es caso acusativo, ya que responde a la pregunta ¿a dónde? Lo dejo en su forma base, es decir, caso nominativo. Nada más. Vamos ahorita con palabra Lies. Lies, dirán ustedes, es un lugar abierto porque nadie es propietario de un bosque y normalmente si es de acceso para todos, pues debería ser espacio abierto, pero no es así. Lies, vamos a usar con palabra lies la preposición v. ¿Por qué? Porque el cielo está cerrado. ¿Por qué el cielo está cerrado? Porque los árboles tapan el cielo. Sí, es una lógica un poquito diferente, pero eso es el sentido. Лес. В лес. Por ejemplo, вы идете в лес. Ustedes van al bosque. Вы идете в лес. Vamos con la siguiente. Park. El parque. Park. Masculino también. Parque que tienen muchos árboles normalmente. Por lo cual, también vamos a usar la preposición v park, porque el cielo está cerrado. V park. Por ejemplo, я иду в park, yo voy al parque. Y vamos con otra palabra, площадь. Площадь. Площадь es plaza, pero no plaza comercial. Es una plaza, es decir, zócalo, como le dicen en México, centro histórico. ¿Mm? Es esto. O la explanada, también en algunos lugares lo nombran explanada. Площадь es género femenino, símbolo suave. Y площадь no tiene cielo tapado. Es decir, vamos a usar la preposición на. ¿Mm? Pero vamos a usarlo con un adjetivo. Ты идешь на красивую. Adjetivos van primero antes del sustantivo. Площадь. Ты идешь на красивую площадь. Tú vas al centro histórico bonito. Площадь. Y de este modo voy a estar usando las preposiciones v y na. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos más. Yo entro a la casa. Я захожу в дом. Yo entro, я захожу в дом. Nosotros vamos a la escuela. Мы идем в школу. Мы идем в школу. ¿Por qué школу? Porque palabra школа, que es escuela, es femenina y se escribe con sufijo a. Школа. A cambió por la U. В школу. Школа es una institución cerrada, por lo cual uso la palabra в, la preposición в школу. Eso sería la forma de declinar en el caso acusativo nuestros sustantivos. Ya pueden declinar
los sustantivos, adjetivos, pronombres posesivos e indicativos en el idioma ruso, haciendo referencia a los que son los inanimados, respondiendo a dos principales preguntas, al menos por el momento, que es la pregunta ¿qué cosa? Y ¿a dónde? Ya van a poder crear sus oraciones, pero en las siguientes clases vamos a estar haciendo mayor práctica con algunos de los ejercicios y vamos a ver y desglosar más ejemplos. Muy bien, pueden ir aprendiendo los nuevos vocabularios de los verbos y también de los sustantivos y adjetivos para poder empezar a crear sus primeras oraciones en el caso acusativo, con los sustantivos inanimados. Vamos a ver en las siguientes clases más detalles referente a este caso y otros casos más. Большое спасибо за урок. Muchas gracias por la clase y увидимся на следующем уроке. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao. Пока.